¿Qué tal, chicas y chicos? Muy buenas tardes. Hoy les quiero hablar sobre el riego, pero específicamente, bueno, riego, pero vamos a ver lo que es el riego por capilaridad. Ahora, es muy frecuente cuando hablen de riego que algunos respondan, cuando le dicen, ¿cuándo voy a regar, cuándo riego mi planta? Y la respuesta de algunos expertos siempre le van a decir, cuando la planta lo necesite. ¿Y cómo usted va a saber cuándo lo necesite la planta? Si la planta, bueno, la planta puede dar señales, pero nosotros no lo sabemos interpretar. Es un tema complicado sobre el asesoramiento técnico que dan algunas personas que te dejan el cultivo tan ambiguo y en el aire, pero la idea es que tú no tengas plantas hermosas. Ahora, si tú estás viendo este video, es que quieres tener plantas pero fabulosas. Ahora, como modo de ejemplo, bueno, como estoy en esta habitación de las violetas, obviamente las que más voy a mostrar siempre van a ser lo que son las violetas africanas. Pero, bueno, esta está un poquito seca. Esta está un poquito seca y se nota abajo en la mecha, porque esta está en un depósito general y abajo succiona lo que es el agua. Ahora, ¿qué es el riego por capilaridad? El riego por capilaridad, oye, es como complejo. Pero podríamos decir que el riego por capilaridad permite que el sustrato se vaya hidratando periódicamente, constantemente, sin sobrepasar algunos niveles de humedad, por llamarlo de alguna manera. Ahora, la violeta africana en general, cuando las cultivamos en interior, en toda Latinoamérica, debieran ser cultivadas precisamente con riego por capilaridad, pero mayoritariamente ustedes van a encontrar que por lo general quienes asesoran y quienes hablan sobre lo que son plantas en general, por lo general yo no los veo muy entusiasmados por enfocarse en que las personas aprendan. ¿Por qué? Porque si no todos tendrían pero plantas mononitas. Mira, o sea, mononita significa planta hermosa. Esta planta tiene un año, nótese, un año desde que fue independizada de la hoja. Eso vamos a ser bastante claro con respecto a eso. ¿Por qué? Porque los periodos en que brotan las hojas, o mejor dicho, en que dan brotes o plántulas nuevas, el proceso va a variar dependiendo lo que es el sustrato y dependiendo la temperatura que tengan. Entonces, eso es un poco relativo. Entonces, yo estoy contando o dándole un periodo desde que se independizó de la hoja hasta que dio una segunda floración. Yo digo que tiene esta un año, pero en realidad esta, desde que fue independizada, no deben ser más allá de 7 meses. Va para el año, pero esta es su primera floración. Y para hacer su primera floración tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 varitas florales, para que la puedan apreciar bien. Esta también es de registro. Ahora, registro o no registro, las plantas se van a comportar de la misma manera. O sea, las de registro tienen que considerar siempre que son híbridos, no son especies. Voy a tener que empezar a recalcar eso constantemente. ¿Por qué? Porque hay un influencer, entre comillas, que le insiste a todos sus seguidores de que las violetas rusas o todas las de registro son especies. Y no son especies, amigas. Solamente existen 6 especies de San Paulia y paralelo a... No paralelo. Y como subespecie existen 18 identificadas, aunque en otros lugares me habla de 20. De hecho, en Wikipedia aparecen 18 subespecies. Pero la Asociación Internacional Generaceae, que es la que contempla todas estas plantas, dice que son 20 subespecies, pero no encontré los nombres. Pero sí pude encontrar fotografía y nombre de la especie en sí. Así que, y he preguntado por uno y otro lado, y esas 6 especies, ninguno de los que se dicen coleccionistas la tiene. Si no tienen ninguna especie, significa que no son coleccionistas y solamente cultivan plantas por, por gusto y
bueno, hay algunos que cultivan por vanidad, para que estamos con cosas, y esos son los que jamás le comparten los tips oficiales. Yo, o a mí, me interesa que usted tenga o pueda cultivar de la misma manera que cultivo yo, obteniendo plantas del mismo calibre, sin tener tanto esfuerzo. No es nada del otro mundo. Bueno, esta también, como pueden ver, todas las que yo tengo están con riego por capilaridad. ¿Por qué? Porque el riego por capilaridad me evita en ocasiones algunos malos momentos cuando se me secan los depósitos o viajé, estuve 2 días fuera y cuando llegué mi planta estaba seca. El riego por capilaridad, en este caso, la planta lo absorbe desde un depósito. Ahora, este depósito está verde porque, este tiene como 2 años, y obviamente en el interior apareció alga. Y para que estamos con cosas, he sido bastante perezoso en limpiarlo, pero yo creo que eso lo voy a cambiar. Pero esta, en otro video la vamos a cambiar porque tiene 3 brazos laterales y se ha comportado como si fuera tráiler. Bueno, por los brotes laterales, porque las trailers en este caso dan tallo un poquito más prolongado, pero esta no creo. Eso lo vamos a ver después. Obviamente, bueno, traje una begonia. Vamos a poner una begonia para que las amigas no me digan que estoy mostrando solamente violeta africana. Ahora, ¿por qué estoy mostrando solamente violeta africana? Porque pasé años enseñándole el cultivo de lo que son las begonias y otras plantas de origen tropical, pero ahora ya la mayor parte de las chicas ya saben lo básico sobre lo que es el cultivo. En el grupo de Begonia Lover Chile tienen todos los artículos, tienen los videos, tienen los archivos, tienen todo como para poder cultivar sin que nadie les mienta. Porque esa es otra cuestión. Hay personas que le enseñan cosas, no le enseñan todo, y otras que le enseñan, no mentiras, mitos, podríamos decirlo. Que ni siquiera ellos saben cómo funcionan o en qué momento funcionan. Ahora, ¿qué vamos a usar para...? Oye, en realidad me ha gustado este lugar para grabar porque puedo estirar las manos para todos lados y encuentro todo lo que necesito. Bueno, no todo, lo preparo un poco antes, pero no tengo la mesa llena con artefactos. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que por lo general andan estos depósitos que cuando ustedes compran dulce, compran torta, bueno, cualquier cosa que sea comestible, en ocasiones vienen en estos potes. Bueno, acá en Chile son bastante comunes. Tenemos potes que son unos más altos y otros que son más bajitos. En lo personal, yo prefiero este. ¿Por qué prefiero este? Porque la parte de abajo tiene más espacio. Eso implica de que va a tener, le puedo echar más agua, entonces me va a durar más tiempo. Ahora, vamos a enseñar un riego por mecha con esto. Aunque hay un montón de pocillos que se pueden usar. Pero quiero que vean lo que es el principio. Pero vamos a cortar esto. Bueno, por lo general, ¿qué es lo que vamos a...? Bueno, hay varias formas de cortar, pero este yo le voy a hacer un corte en el medio. Ahí. Pero ese corte lo agrego porque le voy a meter la tijera. Porque obviamente necesitamos poner el macetero acá arriba. Entonces necesitamos hacer un corte. Así que vamos a cortar. Bueno, dependiendo... Nunca corten tan grande porque a lo mejor el macetero le va a quedar muy abajo. Así que corten un círculo más o menos mediano. Y si necesitamos otro... Ya, vamos a poner un macetero número 8. Si lo tenemos acá, vamos a probar con una maceta número 8 cómo nos queda. Nos queda sentada ahí, nos queda justo a esta línea lo que es el macetero. Eso significa que si consideramos 1 centímetro desde la base del macetero hasta el agua, tenemos todo eso. O sea, como 200 cc de agua que la planta se la va a devorar en 1 o 2 semanas. O sea, no tienen que andar regando a cada rato. Y... bueno, yo soy un poco reacio a hablar de pasarse de riego, porque pasarse de riego no existe en realidad. Esa es otra cosa que le enseñan por ahí, pero que no es tan precisa. Lo que nosotros necesitamos para el cultivo en interior, y ojo, en interior, no vamos a hablar del cultivo al aire libre, es siempre tener sustratos que sean blandos. Cuando yo digo blandos,
significa que si yo lo aprieto y lo suelto, se vuelve a expandir, que sea esponjoso. Eso hace que las raíces de la violeta africana, que no tiene una base radicular tan enorme, la base radicular de la violeta africana es pequeña. Por eso que necesitamos siempre cultivar en potes bajos. ¿Por qué en potes bajos? Porque, por ejemplo, si esta violeta me floreció desde que fue independizada desde la hoja madre hasta esta fecha, más de 7 meses, tiene esta floración y este calibre, y en este macetero significa de que es efectivamente así. Si a esto yo le hubiese puesto un macetero número 10 o un número 12, como es común ver a algunas amigas que tienen sus plantas, esta violeta no tendría este tamaño y no estaría en flor. Por una cuestión de temperatura, pero eso nosotros lo vimos en bueno, eso lo vamos a ver cuando hablemos de sustrato. Bueno, en este momento no vamos a hablar de sustrato, tampoco específicamente de riego. Lo que vamos a hacer va a ser mostrar lo que es el riego por capilaridad o riego por mecha, como lo apodamos por lo menos acá en Chile. Cordones. Los cordones o cáñamo, el cáñamo no tiene muy buena transferencia, pero siempre escojan los de algodón. Ahora, ¿dónde pueden encontrar? Es que esto no es un hilo, no sé cómo llamarlo. A ver, un cordón, ya. Un cordón, porque es más grueso, así que vendría siendo la categoría de cordón. Un cordón de algodón. ¿Dónde yo puedo encontrar estos cordones o este material? Yo lo encuentro en las mopas que son para limpiar el piso. Pero ojo, que esas mopas a veces tienen fibras que son sintéticas, y las fibras sintéticas con riego por mecha no le dura más de 2 meses, se descompone y tiene un olor pero horrible. Y le dura nada y gastó dinero por las puras en realidad. Así que cuando busquen un cordón, busquen las mopas para limpiar piso, que son las que retienen agua y que después se giran y botan el exceso y vuelven a trapear. Pero no vayan a usar las mechas sucias, sí, pues, amiga. Compren. Yo me compro mopas solamente para poder poner riego por mecha. De hecho, todas las plantas que yo he llegado a vender y que nosotros vendemos a la semana o al mes, todas se van despachadas con cordones de este tipo para que las amigas puedan instalar lo que es el riego por mecha o riego por capilaridad. Los beneficios son enormes. Los beneficios que tienen es que me ahorra tiempo, la planta recibe el agua que necesita, pero hay una salvedad. Ahora, todas estas plantas yo las he tenido con riego por capilaridad. No está con... ahora, esta no la voy a desmontar, sí. Pero aún así, teniendo el riego por capilaridad, ustedes van a ver que hay raíces que van a bajar al depósito del agua. Ahora, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué bajan si tiene agua? Es porque el riego por capilaridad succiona una determinada cantidad de agua, pero para los procesos fisiológicos y biológicos de la planta en ocasiones necesita más agua, entonces obviamente estira sus raíces para poder absorber el agua adicional. ¿Por qué? Porque las plantas en el camino hacia la floración siempre es una competencia para todas ellas. O sea, las plantas que dan flor intentan florecer lo más pronto posible, y eso significa que tienen que tener todos los recursos. Las violetas africanas florecen, pero hay violetas que yo tengo que, descansarán 1 semana, 2 semanas, y luego empiezan nuevamente con los botones. Y eso es porque las tengo con riego por capilaridad. Aunque hay un amigo por ahí, GDR si no me equivoco, que según él, ¿cómo lo puedo definir? Bueno, según él, las plantas no deberían tener tanta agua a su disposición. Pero, bueno, ya, me voy a dispersar un poco, así que voy a volver a lo básico. Ahora, es que había algo que era interesante, pero por mencionar a este ser humano, se me olvidó. Pero ya me voy a acordar, así que vamos a seguir trabajando. El riego por capilaridad... voy a desmontar un poco esto. Ya. Ahora, si ustedes ven, el sustrato es blando, y si ustedes lo ven, está completamente cubierto de filamentos o raíces.
E incluso en el centro también está colonizado, pero aún así sigue estando esponjoso. O sea, las raíces se siguen expandiendo sin problema. Ya, la vamos a dejar ahí. Y esta la vamos a dejar en un depósito con riego por mecha. También. Las violetas africanas consumen bastante agua. El problema está en que la mayor parte de las personas usan maceteros muy grandes. Entonces eso le baja la temperatura a lo que es el sustrato. Y si a eso le sumamos que usan sustratos duros, tierras de hoja y esas mezclas media extrañas que algunos están recomendando, que si ustedes le hacen la prueba de... ¿Cómo le podríamos llamar? ¿Esponjosidad? No sé. Pero si ustedes toman esas mezclas, la presionan fuerte ahí para que se vea y la suelto, las otras quedan apretadas, quedan pero hecha una bola. Eso significa que ese sustrato no nos sirve para plantas de origen tropical. Las plantas de origen tropical, estas se desarrollan en sustratos que son sumamente blandos, bueno, también con materia orgánica en descomposición, pero en su hábitat ellas están empatizadas con toda la microflora que hay. Pero nosotros en casa, especialmente si usamos compost y dependiendo la zona geográfica, ese compost lo deberían desinfectar y eso ya es un proceso más complicado, pero no vamos a hablar de eso en este momento. Ya, tenemos esto. Lo vamos a cerrar y vamos a poner esta misma. Ya, tenemos las mechas de cordón. De cordón que son de algodón. Acuérdense, mechas de algodón. Si ocupan la lana le dura 3 semanas y también se pudre. Y eso que es lana. Pero el algodón es uno de los materiales que yo he probado, que aquí hay plantas que han estado con riego por mecha 2 años y a veces le he cambiado el cordón para que tenga algo nuevo la niña. Básicamente eso. Así como por darle un... Mira, se me desprendió una hoja ahí. Pero vamos a ver eso después. Ya. Olvidé decirle esto. Tomamos lo que es la mecha, tomamos una pinza y la metemos hacia adentro. Ojalá que llegue bien arriba. Esta, como la mecha es muy larga, le voy a dar otro poco. Luego, cortamos esto. Lo cortamos y la sentamos ahí. Y en este momento ya estamos casi listos. Ahora le vamos a echar agua. Ahora, para lo que es la limpieza de las hojas, pinceles yo no recomiendo, porque los pinceles le dañan los estomas. Pero si nosotros usamos, en este caso, lo que es el agua es capaz de limpiar lo que son nuestras hojas perfectamente. Ahora, yo sé que hay grupos en que le han dicho a ustedes que no deben mojar las hojas. Es un tema largo, pero eso es mentira. Las hojas sí se pueden mojar, siempre y cuando la humedad ambiental no esté por sobre el 70%. Porque si no, 70% es como el límite, pero si ya estamos entre el 80 y 90% de humedad ambiental y a eso le sumamos algo frío, una temperatura de 15 grados, puede aparecer mildew, puede aparecer lo que es brotitis y lo que es oidio. ¿Por qué? Porque esta planta es tropical, pero más subtropical en una zona más o menos caliente. Siempre me preguntan cómo es que tengo las violetas tan limpias, cómo las limpio si tengo tantas violetas. Es imposible limpiar tantas violetas y menos a pincel, pues, amiga. Entonces, pero como yo no aplico muy a menudo fungicidas, y cuando aplico fungicida, aplico Phyton 27, que el Phyton 27 es fungicida y bactericida y no mancha las hojas. No le deja esos polvos acá arriba que después que la hoja se ven horrible, no, nada de eso. Y el acaricida tampoco me mancha las hojas porque también es líquido. Ya, ahora, por ejemplo, si ustedes ven, estoy regando justo en la corona. Hay amigas que, les da pánico hacer eso. Yo todo lo riego aquí así, pero tengo buenas medidas sanitarias. ¿Por qué le digo buenas medidas sanitarias? Porque en ocasiones, si usted moja la corona y el centro de la corona se muere, no fue el agua. Es porque esa corona estaba infectada de microácaros. Y hay algunos tipos de ácaros que en presencia del agua, el agua los barre o bien los mata. Pero hay algunos ácaros que al momento de morir inyectan algunas toxinas a la planta que hace que esa zona muera. Y a veces la planta en general puede permanecer en un estado de letargo un par de meses.
Ese es el problema de los ácaros, reduce lo que es el crecimiento. Ahora, por lo mismo, por eso yo tengo plantas de este calibre, porque semanalmente estas plantas tienen baño sanitario. El baño sanitario es un proceso que está descrito también en la zona de archivo de Begonia Lover Chile y en Violeta Africana Chile, cultivo avanzado. Y en ella el baño sanitario consiste en esto mismo, pero se hace con jabón potásico. Ahora, si vamos a aplicar jabón potásico, solamente jabón potásico, no vayan a hacer lo que recomienda. Eso era, que GDR, él recomienda aceites parafínicos. No para nada. Ni se le ocurra, amiga, echarle, por ejemplo, el aceite de Spring Hill. El aceite de Men no es parafínico, pero para lo que es la violeta africana es gastar plata innecesariamente. El jabón potásico va a hacer todo lo necesario. El men, o min, como le dicen algunos, podríamos decir, un veneno agroecológico para lo que son muchos bichos. Pero de aquí a que la planta lo absorbe por lo menos como en 3 días. Eso implica que hubieron 3 días que la vaca lo hicieron y se hicieron todo lo que quisieron. Y su residuo dentro de la planta, ¿cuánto permanece? También es poco. Ahora, ¿por qué es poco y por qué debiera ser mejor y no lo es? Es porque si ustedes revisan los envases de los productos que tienen aceite de men, ninguno de ellos habla sobre la concentración de aceite que tiene, que le aseguro que es la nada misma. Así que van a gastar plata solamente con eso. Pero los acaricidas hechos a base de aceite no lo hagan en la violeta africana. Si lo hacen, y tampoco en lo que son las begonias, si lo hacen, van a dañar los estomas y sus plantas van a llegar ahí y al par de semanas van a caer y ustedes no van a saber por qué. Pero fue por el aceite de men. Así que, o el aceite Spring Hill, o un montón de esos aceites que son a base de parafina. No los usen. Si quieren limpiar una planta, solamente utilicen jabón potásico. Ahora, si usan jabón potásico y ustedes mojaron la planta, bueno, por todos lados, por debajo de las hojas un poco, porque el jabón potásico es solamente de contacto, no es sistémico. En este caso, la abamectina es un acaricida sistémico y de contacto. O sea, ese permanece en la planta, pero el jabón potásico es solamente de contacto. Ahora, como no sabemos quién elaboró el jabón potásico, porque muchas veces hay algunos que elaboran jabones potásicos con sustancias un poco alcalina o ácida, después de haber aplicado el baño sanitario, lo dejan reposar y después enjuagan, siempre con agua tibia o temperatura ambiente. Es como lo que estoy haciendo yo ahora. Eso vendría siendo como un baño sanitario. Los baños sanitarios se hacen con saturación. ¿Qué significa eso? Que si yo riego por arriba, el agua me tiene que bajar libremente por el fondo del macetero. Si el agua demora en bajar, significa que la aireación no está buena dentro del macetero y lo que escurre de agua se escurre por los bordes. Y eso pasa siempre con las tierras de hoja. Prefieran lo que es la fibra de coco y algunas mezclas similares, pero la tierra de hoja, le aseguro que floraciones como esta y plantas como esta no van a tener, al menos que esa tierra de hoja esté bien descompuesta, pero la tenemos que mezclar con suficiente perlita o... ¿cómo se llama la otra que es parecida a la arlita? Bueno, no, nada que ver con la arlita. La arlita es demasiado fría para la violeta africana, por si acaso. Lo que es arlita y la piedra pome son aislantes. El problema está que no dejan que los maceteros absorban temperatura. La vermicurita y la perlita. Esos dos componentes. Y si no baja, le tienen que agregar un poco más hasta que sea esponjoso. Y le aseguro que las violetas se lo van a agradecer. Ahora, en cuanto a lo que es la fertilización que le pueden hacer, la pueden hacer siempre en concentraciones bajas y con fertilizantes de floración. Esos que son 15, 15, 15, 20, 20, 20, para lo que son las violetas africanas, echarle demasiado nitrógeno. Y amiga que se entusiasma
se entusiasman tanto echándole nitrógeno que después el sustrato no tiene cómo perderlo y queda pero tan ácido el sustrato que es capaz de matar la violeta. De hecho, cuando ustedes vean que las violetas se descuelga la corona y se pone negra la base, es porque tiene demasiados minerales lo que es el sustrato y especialmente nitrógeno. Y lo otro es que algunos jabones potásicos, cuando nosotros los lavamos, quedan en el tallo, por eso que tenemos que enjuagar. Porque no sabemos con qué elaboraron ese jabón potásico. Ya, aquí tenemos lista nuestra planta y esta la vamos a dejar en uno de estos otros lugares. Y bueno, no la voy a vender para que podamos monitorear su comportamiento. Ahora, esta violeta de registro o este híbrido, no voy a hablar de violetas de registro. ¿Por qué? Porque violeta de registro es una manía que tienen los vendedores para hacerles creer a ustedes que una violeta de registro le da estatus. Y no es así. Es un híbrido y como todo híbrido es imperfecto. Pero como fue creado de forma comercial para lucir, es que tiene unas flores pero hermosas. Estas son pero bellísimas. Ya, lo vamos a dejar en un lado. Esta otra también la voy a dejar con riego por capilaridad. Pero esta tiene un macetero más grande. Y como tiene un macetero más grande, voy a tener que cortar un poco más. Era lo que le había dicho antes. Nosotros cortamos un poco. Y si queda muy arriba, volvemos a cortar. Así que a esta yo voy a cortarle como 0,5 más o menos para aumentarle el diámetro. Ya, a ver. Veamos si nos... No. Más grande todavía. Pero esa consume mucho más agua. Es increíble, pero si ustedes analizaran el comportamiento de las violetas africanas, verían que sus necesidades hídricas son sumamente grandes. Por eso que esa recomendación de que a su violeta africana déjela secar y después riéguela, no. Por eso que no le florecen nunca. ¿Por qué? Porque las plantas tropicales, si están sufriendo estrés hídrico, no van a florecer. Y después usted la riega y la volvió a dejar secar. La planta quería florecer y simplemente abortó o dijo no hay caso, no hay agua, y si no hay agua, no hay floración. Por eso que acá todas las violetas que yo tengo florecen. Bueno, por lo mismo también tengo que suplir esas necesidades de fertilizante o de nutrientes con fertilizantes que sean más completos y que además de los macronutrientes también contengan micronutrientes para que sea completo. Ya, ahí sí, ahora sí. Lo vamos a cerrar, aunque yo hubiese preferido un pote más grande. O sea, el más alto, pero si se dan cuenta queda a la altura de la tapa. Bueno, que este tiene una curvatura hacia arriba, pero ustedes pueden encontrar de estos que no tengan esa curvatura, pero ahí tendría que ser un poco más profundo porque al bajar obviamente le va a quitar espacio. Pero así es como les tiene que quedar. Y le vamos a echar agua. Esta violeta llegó de Canadá, de un cultivador de allá de Canadá. Bueno, también vende por eBay y envía a todo el mundo. Les paso el dato. Entonces así ustedes se pueden hacer de más especies. De más variedades, porque él no tiene especies. Ya, ahí estamos, el agua bajó y tenemos listo nuestro depósito. Ahora con nuestra amiga begonia vamos a hacer lo mismo. A la otra no le cambié la mesa porque ya la tenía, debería ponerle en realidad. Estos depósitos ya los tenía cortados. Bueno, pero no los corté ahora, los tengo cortados hace tiempo. ¿Por qué? Porque a veces cuando vienen alguna amiga y se llevan violeta o compran violeta, yo se las doy con el depósito. ¿Precisamente para qué? Porque como sé que la amiga a veces se pueden descuidar en cuanto a lo que es el riego, entonces para que tengan un riego, una fuente de agua constante, y teniendo lo que es una fuente de agua constante, la violeta va a florecer, pero todo el tiempo. Le agregué un poquito más de sustrato a la parte de arriba.
Ya. A las begonias igual. Las begonias igual. El mismo mito de que no hay que mojarle la hoja porque le aparecen hongos. Esa es la mentira más grande que existe, amiga. Las begonias adoran el agua porque ellas sí que son de zonas más tropicales todavía. Si una begonia no tiene suficiente agua, créeme que nunca va a crecer lo suficiente y no va a dar un follaje bueno, sino que también incluso hasta el color va a ser opaco. Ya, ahí la agregamos. Esta es otro de los tantos híbridos que he creado, pero este yo lo dejé aparte. No se nota el color, es un poco más encendido. Por el ajuste de color de la cámara lo altera un poco las luces de acá, así que por eso que no se puede ver la tonalidad muy precisa. Pero yo estoy trabajando en esta para desarrollarle más el caracol, para que sean similares a los híbridos que tiene Harmony. Harmony tiene híbridos tanto de begonia como de violeta africana, y algunas de sus violetas africanas sí las sometió a lo que es registro, pero el registro en sí no significa que la planta tenga mejor genética. Solamente lo único que significa que hubo alguien que le puso que creó esa planta y le puso lo que es un nombre. Pero recuerden, los registros no le dan estatus. Lo único que hacen es una planta que tiene un nombre X. Pero hay muchas plantas que también son híbridas y que algunos hibridizadores no las registraron porque consideraron que no valía la pena. Ya, tenemos. Entonces, mire, tendríamos esta otra que está más grande, con el depósito más grande. Y esta que es la Monster. Bueno, esta tiene un macetero número 10. Ahora yo le había dicho maceteros pequeños. Pero en esta yo estaba experimentando, en este caso, la tolerancia de los sustratos dependiendo versus lo que es el tamaño. Dentro de los tantos análisis que hago, me doy el tiempo a veces para hacer esos experimentos. Lamentablemente a veces esos experimentos fracasan, amiga, y pierdo un montón de plantas. Por eso que cuando yo hablo con propiedad. ¿Por qué? Porque me encanta experimentar y probar las cosas para que ustedes tengan una fuente fidedigna y no les sigan mintiendo, amiga, porque en realidad en cosas de cultivo, especialmente en violetas africanas, le han mentido durante años, cuando todas ustedes podrían tener una violeta de este calibre sin esforzarse tanto, sin pasar rabia, sin pasar malos momentos. Lo único que tienen que poner atención en este caso es en el baño sanitario y procurar y fumigaciones preventivas para que si andan ácaros, los ácaros no dañen lo que es la planta. Y si los hay, que el daño sea mínimo. O sea, cuando las violetas africanas ya se le curvan las hojas o se pone como ese modo cenizo que son células muertas en realidad, es porque la planta ya lleva pero tiempo enferma. Por eso que yo le mojo las hojas, porque al hacer esto, si ustedes se dan cuenta, es agua fina. Y esa agua fina funciona igual que la lluvia en la naturaleza. ¿Y qué es lo que hace la lluvia en la naturaleza? Limpia las hojas, limpia los estomas, las deja pero radiantes para que puedan hacer la fotosíntesis en su máxima capacidad. Y además el agua, al bajar, restaura lo que son los canales de aireación. Y además de restaurar lo que son los canales de aireación, limpia las raíces y barre con los residuos. Y principalmente, el otro día vi un video de otro influencer que hablaba sobre la cochinilla. Al final habló sobre la cochinilla, la mencionó, pero jamás dijo cómo tratarla. Al final solamente mencionó algunos agroquímicos y lo mencionó como que casi como que le tenía poca fe. Bueno, eso hace notar que no maneja mucho lo que es el tema. Y ahí hablaba de lo que es jabón potásico y ahí saltó con ese comentario de fumigarlas con aceite parafínico. No, ni lo hagan, amigas, por favor. Ahora, si ustedes quieren matar sus plantas y dañarlas, háganlo. Pero yo, que cultivo de esta manera, y si ustedes vieran el resto de mis plantas, que yo ni siquiera pongo atención, yo las dejo acá nomás. Ahora, ¿por qué yo no me estreso con la planta? Porque yo conozco la necesidad de la planta. Yo sé que a la planta no le tengo que poner un macetero tan grande, sé que necesita agua constante y el riego por capilaridad le da
la cantidad de agua necesaria. Ahora, y si la planta encuentra o necesita más agua, ella bajará sus raíces a tomar directamente más agua de la que ya estaba necesitando. Y créanme que las violetas africanas consumen bastante agua. Los Streptocarpus consumen la misma agua que lo que es un helecho. Son plantas que jamás se debe secar el sustrato. Ahora, ¿por qué los vendedores? Porque básicamente esa recomendación se la dan los vendedores. ¿Por qué le dan esa recomendación? Porque ellos no tienen idea sobre lo que es cultivo. Entonces, para asegurarse de que la planta no sufra algún inconveniente, le dicen que el sustrato se seque antes de volver a regar. El problema está, amiga, que las violetas africanas, si se le seca el sustrato, aborta lo que es la floración. Así que si usted deja secar el sustrato y va regando cada vez que se seca, esa planta no va a florecer nunca. Y cuando llegue a dar una flor, le va a dar una vara. Así. Porque la violeta se declaró en rebeldía y lo más probable es que haya sacrificado alguna hoja para poder dar esa vara floral, créanme. En el caso de las begonias, sí, especialmente las rex, en el caso de las rex y las rizomatosas, si les dejo secar el sustrato, las rex simplemente entran en reposo forzado. ¿Por qué? Porque ellas no pueden ni quieren estar en un ambiente seco, porque ellas crecen bajo los bosques húmedos. Las violetas africanas igual. Entonces, ¿por qué esperar que se seque? Esa recomendación es nefasta, amiga. Y lo otro, que en el caso de las begonias rex, si sufre estrés hídrico, le entra el oidio. Es como si yo me descuidara, no me abrigara bien, anduviera con los pies fríos, me resfrío. En el caso de las begonias, cuando ellas tienen estrés térmico o estrés hídrico, cuando se les seca lo que es el macetero, se le bajan las defensas y el oidio la ataca. No es que esa planta se haya infectado por otra que estaba por ahí, o que esa vaya a infectar a otras plantas. Si las otras plantas se infectan con oidio, significa que esas plantas también están pasando algún tipo de estrés hídrico o térmico, y ahí lo tienen que revisar. Ahora, lo que es el riego por mecha no evita todo lo que son el estrés hídrico. Yo antes tenía pero lleno con depósito, pero me cansaba mucho regándolos, amigas, y a veces se me resecaban, las plantas no me crecían, entonces por eso ahora tengo depósitos más grandes que son comunitarios. Ya, tendríamos eso, y creo que con eso estaríamos terminando lo que es el riego por capilaridad. El riego por capilaridad no es nada del otro mundo, no es nada complejo. Es algo que todos los grupos de violeta africana debieran recomendar acá en Latinoamérica. Pero curiosamente aquí en Latinoamérica no lo hacen. ¿Por qué? Porque a los administradores, hay mucho vendedor y mucho comerciante que no le interesa que usted aprenda a cultivar, porque no le interesa que usted tenga una planta linda, porque si tiene una planta linda no le va a comprar otra. Y como son tan pocas las violetas de registro que algunos tienen, entonces le dan color con el registro, pero hay un límite en la cantidad de variedades que ellos tienen, porque obviamente no pueden abarcar tanto, pero no están dejando que ustedes preserven sus plantas. Y esa es la cuestión. Así que ya saben, lo mejor que puede haber para lo que es riego es implementar riego por capilaridad. Ahora, hay algo puntual que tendríamos que mencionar, que depende del tamaño del macetero. ¿Por qué? Porque si son maceteros muy grandes es como medio complicado ponerle un depósito abajo, entonces ya lo tienen que regar por bandeja. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Ponen las plantas dentro de lo que son las bandejas y le ponen agua para que absorba por abajo. Esa vendría siendo. Pero siempre, el sustrato tiene que ser liviano, como el que le acabo de mostrar. Los sustratos duros no funcionan para el cultivo de planta amiga. Si usted quiere le gusta matar plantas, si le gusta pasar rabia mirando que la planta no crezca, use esas mezclas que le recomiendan con compost o con tierras de hoja. Pero le aseguro de que éxito no va a tener, a menos que viva, pero encima de la planta cuidándola. Y tener que estar todo el tiempo escarbándole la tierra para que se oxigene, para que penetre mejor lo que es el agua. No, si es un tema complicado el tema del sustrato, amiga. Por eso que yo no voy a hablar del sustrato ahora, pero se me ha escapado un poco. El tema principal en este momento es el riego por capilaridad. Ah, ¿qué es lo más irónico? Eso, para allá iba.
Lo irónico de todo es que la mayor parte de las violetas de registro, que le hacen tanta propaganda como si fuera, pero la última chupada del mate, así como que, uy, si yo no la tengo, no soy top. No, las plantas no nos suben la autoestima, bueno, no hacen felices, pero que nos suban la autoestima y que nos validen, no, ese es un tema totalmente personal, amiga. Ahora, es que hay algo, me van a esperar un poco, sé que hay algo que se me está olvidando. Bueno, retomando el tema de los maceteros más grandes debieran estar en bandeja, pero tratándose de violetas africanas para cultivar en interior, más allá de un macetero número 9, no recomiendo. Este es un macetero número 10, pero a este le aligeré más el sustrato. ¿Por qué? Porque entre más sustrato hay, la gravedad más la compacta y eso significa que hay más peso. Y como hay más peso, más aplasta. Ahora, ¿por qué esponjoso? ¿O por qué necesitamos sustrato esponjoso? Porque no, bueno, si bien lo podemos escarbar, pero a veces yo puedo mover un poco el sustrato apretando lo que es el macetero, se quebraja un poco y se aligera. Eso lo podemos hacer. Ya, y volviendo otra vez, si hace rato que les quiero decir eso, ¿cuál es la ironía? La ironía de todos los grupos de violetas africanas que promocionan tanto las violetas de registro, las violetas de registro en su mayoría, especialmente las que más llaman la atención, son las rusas. Los híbridos rusos, bueno, los híbridos rusos son los que más mutaciones tienen en su genética. Pero lo más curioso es que todos los rusos, Bielorrusia, Ucrania y países similares tienen esa violeta hermosa y todos utilizan riego por capilaridad. Es algo sagrado para ellos. Y aún así me pueden creer que ellos, haciéndole tanta publicidad a lo que son las violetas de registro, las violetas rusas, no le mencionan algo básico para el cultivo de estas violetas. Los rusos, bueno, voy a generalizar como rusos, pero llevan décadas especializándose en el cultivo de violetas africanas. De hecho, los sustratos siempre son blandos. Bueno, eso sí, que en Rusia, Bielorrusia o Ucrania, la turba que ellos manejan no es la misma turba que manejamos nosotros, eso se lo puedo asegurar. Ellos manejan una turba que no es tan descompuesta, eso significa que no es tan ácida. Entonces, por eso que sus mezclas son básicamente entre tuba y perlita. Pero dependiendo el país en donde yo vaya a elaborar lo que es la mezcla, tengo que fijarme de que esa turba no sea fina ni sea negra. Si es negra y fina, es muy ácida, se sedimenta, y ahí es medio problemático. Pero para que ustedes vean, aquellas personas que tanto promocionan las violetas de registro y las violetas rusas, promocionan eso para que ustedes las compren, pero no le promocionan que el riego por capilaridad es el más adecuado. ¿Por qué? Porque los rusos han cultivado así sus violetas desde mucho tiempo. Eso implica que, por una cuestión de selección natural, la mayor parte de las violetas que han pasado los registros han sobrevivido y se han... no han sobrevivido. Se han mantenido bien con este sistema de riego. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con mis violetas que son rusas? Es especialmente usar este tipo de riego. Ahora, con las violetas que no son registros, o las Noid, de verdad es todo un tema eso de los registros, amiga. Es un tema de vanidad, pero absoluta. En el caso de las Noid, que son las de floraciones simples, floraciones no compuestas, son las que están mucho más cercanas a la especie Ionantha. Así que esas son más todoterreno, son más aguantadoras o resisten más en los viveros. Por eso que los viveros cultivan en este caso las Noid. O ellos multiplican las Noid porque las Noid está más cerca de la especie, o sea, es más perfecta y tolera mucho más las condiciones ambientales y las puede resistir mejor. Las violetas de registro, en su mayoría, no pasan por un proceso de selección natural, ni siquiera el formulario de registro exige algunas condiciones mínimas que me aseguren de que la planta va a resistir bien el frío y el calor. Eso la ABSA lo dejó pero totalmente descuidado. Lo único que le interesa es el registro de variedades, porque cada año van apareciendo nuevas. Así que recuerden, si tienen violetas de registro,
y su mayoría son rusas, utilicen este tipo de riego, amiga. Y van a obtener plantas de este calibre sin que se tengan que estresar tanto, créanme. Se supone que este video iban a ser 15 minutos, pero voy en 3/4 de hora. ¿Qué otra cosa me puede estar olvidando con respecto a lo que es el riego por capilaridad? Ahora, el riego por capilaridad me va a funcionar bien si mis violetas yo las tengo, digamos que entre los 12 y los 15 grados, pero ya bajando los 12 grados, dependiendo del sustrato, porque si el sustrato tiene buena aireación, lo puedo dejar. Pero si el sustrato es un poco duro y demora, en este caso... ahora, los sustratos duros, ¿qué es lo peculiar? Demoran en botar el agua. ¿Por qué? O no botar el agua. Demoran en drenar o demoran en evaporar agua. Porque son sustratos demasiado duros, no son blandos, entonces tienen poca aireación. Como hay poca aireación, no se puede evaporar tan rápido lo que es el agua. En realidad, eso viene siendo lo malo de los sustratos duros. Y los sustratos blandos permiten en este caso una absorción, pero rápida de lo que es el agua, y una transmisión o una transferencia por capilaridad mucho más potente que si fuera un sustrato duro. Y los sustratos duros le van a tener plantas chicas, eso se lo puedo asegurar. Bueno, amigas, eso sería todo con respecto a lo que es riego por capilaridad, y les puedo asegurar de que ustedes van a tener violetas, pero tan fabulosas como las que yo tengo. Yo he mostrado de esas. Esta sí que es un caso único porque esta la tengo en un macetero número 10. En realidad, con esta probé la tolerancia del sustrato. ¿Por qué? Porque por ser miniatura, obviamente su masa radicular es más pequeña. Pero en los sustratos blandos, si yo no, es que después para meterla adentro me va a costar un poco por la hoja que están cayendo. Pero si ven abajo, incluso hasta ahí han bajado las raíces porque quiere más agüita. Y especialmente en la época en que hace calor o en verano, como en México, por ejemplo, que ellos siempre se quejan de las altas temperaturas. Eso significa que los sustratos tienen que ser mucho más drenantes y no se pueden descuidar de lo que es el agua. Y menos descuidarse, bueno, como es una zona en donde no tiene cambios tan bruscos de temperatura y está cercana a zonas tropicales, pueden llegar, en este caso, ácaros de zona tropical, y eso sí que son nefastos. Entonces, hacerle un baño sanitario, mojando las hojas y limpiándolas, es pero fundamental. Pero recuerden que si hacen eso y la corona se le pudre, por llamarlo de esa manera, eso significa que estaba llena de ácaros, o el agua con lo que usted lo aplicó estaba muy fuerte lo que es el químico, muy fuerte lo que es el cloro. Así que hágalo con agua reposada. Eso, si es que la zona geográfica o la ciudad donde usted habita, el agua es muy alcalina. Ahora, acá en Concepción, por ejemplo, donde yo vivo, el agua no me pasa de 6,5 o de 6,8 en cuanto a lo que es pH. Entonces yo puedo regar directamente, pero en algunas zonas donde el agua son más cloradas, obviamente el pH supera el 7, entonces ya ahí tienen que usar, les sirve dejar reposar, hervir el agua, o bien usar anticloro. Ahora, cuando usan los anticloros son estas gotas que le echan a los acuarios. Ahora, si le echan esas gotas al agua, desaparece el cloro y los peces no mueren, significa que para las plantas van a andar igualmente bien. Así que si el agua es muy tóxica con respecto a lo que es cloro en el lugar donde usted habita, cómprese gotitas de anticloro y le echa al agua antes de aplicarla. Ya, eso sería todo, amiga. Y nos vemos hasta en un próximo video. Voy a intentar hacer los videos más cortos porque yo creo que ustedes se aburren escuchándome hablar. Así que nos vemos hasta una próxima oportunidad.